Y la lectura de hoy la tenemos en 2 Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14 al 17. Nos dice así la palabra del Señor: Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Continuando entonces con estos pensamientos, particularmente ahora tratándose en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios, luego de haber dado distintas definiciones de la misma, es también notable cómo la misma palabra de Dios da testimonio de tal inspiración, comenzando desde el Antiguo Testamento. O sea, hay un testimonio que da el Nuevo Testamento de tal inspiración del Antiguo Testamento. Y esto lo dice el apóstol Pedro en 2 Pedro, el capítulo 1, verso 19 a 21. 2 Pedro, desde el 19 hasta el 21. Y antes de leerlo, podemos decir que esta lectura, en breve síntesis, lo que hace es certificar lo dicho sobre tal inspiración, tanto en todos los detalles que hemos dado del modo de inspiración en los siervos de Dios, sobre los mismos, cuando el Espíritu caía sobre ellos, y a través de los mismos, como el Espíritu de Dios obraba tal inspiración. Lo que siempre recalcamos y debemos seguir haciendo, que siempre la guía para toda inspiración y escritura, iniciativa y acción es absolutamente divina, conforme lo establece la palabra de Dios. Y en este pasaje que vamos a leer ahora, dice, tenemos también la palabra profética, y esto ya está haciendo referencia desde el Antiguo Testamento, desde el inicio mismo del Antiguo Testamento, hasta los días del apóstol Pedro, más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, una actitud de permanente vigilancia y observación de la inspiración de la palabra de Dios desde el principio, y ver esa luz cómo va alumbrando e iluminando para el espiritual entendimiento y discernimiento de las Sagradas Escrituras y de la palabra profética inspirada, revelada por Dios. Y por supuesto, no se puede hacer esto sin entender primero que ninguna profecía del Antiguo Testamento, ni aun las del Nuevo Testamento, que tienen que ver con lo escatológico, podemos tomar como ejemplo el Apocalipsis y las escrituras que estamos viendo de los eventos futuros, son profecías ya dadas, algunas, la mayoría, en el Antiguo Testamento. Justamente mencionábamos eso en la escuelita dominical con relación al pueblo de Israel, y que se van a cumplir en el milenio, y otras ya para la iglesia directamente, dada por los mismos apóstoles y ministros del Evangelio, ya de la era, por decirlo de esta manera, del Nuevo Testamento. Y tales cosas, ninguna de estas, ni la del Antiguo ni la del Nuevo Testamento, es de particular interpretación por el hecho principalmente de que la profecía
de uno y de otro tiempo no fue en los tiempos pasados y aún también en los mismos que escribían estos siervos de Dios, aunque todavía no estaba compilado el Nuevo Testamento, sin embargo ya iban escribiendo, inspirados por Dios, afirmando tales cosas. O sea, no es que esto ya lo escribió Pedro cuando ya todo el Nuevo Testamento estaba terminado. Recordemos que el Nuevo Testamento se terminó mucho después, ya con las escrituras finales del apóstol Juan. Pero ya lo escribe como dándolo por afirmado y dándole la categoría de igual a igual con las profecías del Antiguo Testamento. Ninguna profecía de la Escritura. Y no hace ahí diferencia ya sea del Antiguo Testamento como del Nuevo. Fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y esto pone en el lugar de los santos, de los escogidos, de los que el Señor llamó para esto, hablaron, y cuando decimos hablaron, escribieron también, podemos decirlo, siendo inspirados del Espíritu Santo. Lo notable también es que hay, con respecto a lo que decíamos en una de las oportunidades, inspiraciones conocidas de los mismos discípulos que Dios guió a que quedara registrado para autenticar estas cosas, y lo vemos mismo ahí en el versículo 16, cuando dice: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas. Sí, ningún tipo de fábula se utilizó para la inspiración y la revelación de lo que ellos escribieron, sino como siendo testigos directos, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Tal convicción los llevaba a escribir por revelación y por inspiración divina lo que ellos habían visto y participado en el Monte Santo. Y aún más, ellos fueron testigos no solamente visuales de la transfiguración del Señor Jesucristo, de ver su gloria como salía de dentro de él por un instante que iluminó, sino también el privilegio enorme de poder escuchar la voz del Padre Celestial. Por eso dice, cuando una tal voz fue a él enviada, y lo señala directamente a Cristo como principal objetivo de esa voz divina del Padre Celestial, cuando dice: este es mi Hijo, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y da testimonio: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Inspiración conocida, oída, vista y registrada en la palabra de Dios para que quedara como testimonio con respecto a esta realidad, que son justamente los escritos apostólicos. En 2 Pedro, también en el capítulo 3, hace mención de estas cosas, hablando tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el versículo 1 dice: carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas, tanto en la primera como en la segunda que le escribí ahora, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y habla de los profetas de la antigüedad, a los cuales se refería en el primer capítulo de su primera carta, y de nuestro mandamiento. Ahora lo que ellos le correspondía como ministerio
particular y que él decía, no me cansaré de escribiros estas mismas cosas, aunque para vosotros sean conocidas, para él era seguro volver a escribirle, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Y luego, más adelante, en el versículo 15 y 16 dice, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, y le da la autoridad de apóstol y de hombre que recibía también revelación e inspiración divina, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, del pasado y del presente, y aún del futuro, entre las cuales, y ya lo creo que es así hasta el día de hoy, nos sigue costando, porque necesitamos verdaderamente esa inteligencia de parte de Dios, con toda humildad, para poder interpretar correctamente, sanamente, las cosas aún del Antiguo Testamento, con relación a las nuevas y a las futuras. Y las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, y esto habla de aquellos que no son rectos en la interpretación, al decir indoctos, e inconstantes, que justamente no aplican la enseñanza del apóstol Pedro, que pues hacen de la Biblia motivo de particular interpretación, conforme a lo que les parece, y ya eso hablan. Y esto es algo que siempre me ha llamado la atención, y esto es un dato tal vez poco interesante, pero que sirva como ilustración. Yo creo que ninguno se pone a hacer frente a necesidades físicas, por ejemplo, de enfermedades. Uno puede dar un decir, una cosa así, pero en definitiva, cuando la cosa se complica, dice, bueno, mira, anda a un médico que te haga los estudios, y se lo remite al médico, nadie se hace el doctor. Pero en cuestiones espirituales, en cuanto a la Biblia, cualquier indocto, inclusive gente que ni conoce, ni ha leído las Escrituras, y aún aquellos que apenas tal vez la esgrimen un poquito, ya inmediatamente empiezan a hablar conforme a lo que entendieron, y les parece que eso es así. Cosa que se tiene que uno ajustar a la interpretación sana y correcta de las Sagradas Escrituras, donde hay un montón de leyes de hermenéutica que hacen a la correcta interpretación de los escritos bíblicos. Entonces, desconociendo esas cosas, muchos ya hablan, hacen sus propias profecías, hacen sus propios diagnósticos, hacen sus propias deducciones de escritos bíblicos que tal vez, y en la gran mayoría de las veces, desconocen correctamente la correcta interpretación de determinados textos bíblicos. No sé si es claro el ejemplo que doy. En medicina no lo hacemos. Yo no me atrevería a hacer el diagnóstico de ninguna persona. Cuanto menos tendríamos que llegar a hacerlo con respecto a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Y con estos versículos que leímos, como también en las otras escrituras, para perdición de sí mismos, dice, ¿no? Porque lamentablemente cuando se tuercen las escrituras, el primer afectado es aquel que las tuerce, porque es el primer engañado, y lamentablemente cuando habla mentira y habla cosas que no son correctas, lamentablemente también produce perdición a otros, pues desvía del camino de la verdad. También hay otros escritos en la palabra de Dios que ponen a la palabra con este propósito. Podemos leer y comparar en 1 Juan, capítulo 5, verso 13, cuando dice, estas cosas he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una palabra que fue escrita y que el apóstol Juan siempre utiliza el plural, lo cual esto ubica a la palabra de Dios como un fiel testimonio de estas realidades tangibles, visibles, audibles, con respecto al bendito Salvador. Y que si lo comparamos con el inicio de la carta, nos dice en los primeros versículos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. Y no está hablando de otro, sino del mismo Señor Jesús, que acá les escribe entonces, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. El propósito de este testimonio que daban apoyándose en esta verdad de la revelación y la inspiración de escribir estas cosas, fue con este propósito principalmente, para que los creyentes tuvieran la seguridad bendita de la completa obra de Cristo y de salvación para sus vidas y nuestras vidas. Y luego nos dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y vemos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, y está hablando de eternidad, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Es el mismo que escribe en San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después todo el desarrollo que sigue siendo los primeros versículos de su carta apostólica, evangélica, por supuesto, de San Juan, donde establece esta verdad absoluta con respecto a cosas que eran absolutamente innegables. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso es lo que escribieron. No hay fábula por arte compuesta de ninguna naturaleza. Ellos fueron testigos. Más, miren, el apóstol Pablo habla de Cristo y de una manera verdaderamente maravillosa. Pero estos dos apóstoles particularmente fueron aquellos que estuvieron tan cerca del Señor en todo su ministerio. Más Jacobo, ¿no? Juan y Pedro. Y vieron, y oyeron, y tocaron, y palparon, y luego dice, y hemos visto, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué revelación e inspiración más bendita! Dijeron cosas ciertas, reales, donde ellos fueron testigos directos del Señor Jesús y todo lo que tuvieron que participar con Él, que para ellos les quedó en forma permanente para el resto de su vida. Pero lo dejó registrado el Espíritu Santo a través de sus propias experiencias y utilizando sus palabras y sus formas. ¿Para qué? Para que nuestro gozo también al día de hoy y de los que vendrán después de nosotros sea cumplido. Cada vez que leemos estas cosas, verdaderamente decir que grande nuestro Señor y Salvador, como se mostró y se tocó y se dejó ver. Y cuando le decía a Tomás, Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande!, ¿no? Por lo tanto, queridos hermanos, todas estas cosas lo que hacen es autenticar la inspiración. Y el Nuevo Testamento todo lo que hace es señalar entonces la inspiración del Antiguo Testamento y ponerlo a la par. Igual, estos son algunos, miren, se podrían leer muchísimos textos que no hacen otra cosa que autenticar. Aún como el Señor tomaba profecías del Antiguo Testamento y las
proclamaba en su ministerio terrenal entre los judíos. También el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, cuando en los libros de los Hechos de los Apóstoles toman palabras del Antiguo Testamento para darla. Y no nos olvidemos principalmente el hecho cierto de que el Evangelio de Jesucristo, tanto Apolos como Pablo y los demás, se basaban en el Antiguo Testamento. Cuando Felipe se le presenta al eunuco etíope, ¿qué estaba leyendo? Isaías. Es decir, la inspiración del Señor es válida aún para predicar el Evangelio. Un testimonio muy sencillo nada más. El domingo último que estuve en Buenos Aires, prediqué el Salmo 107 que hablamos acá, y tuve el gozo enorme de que un hombre grande, no muy grande, tal vez más joven que yo, pero un hombre que muy seguro, y después yo hablé con él particularmente, aceptó a Cristo como su Salvador personal, que llegó a la iglesia de una manera también digna de destacar en cuanto a la obra de Cristo, como lo trajo, y fue un mensaje para él. Dice, todo lo que habló el pastor lo habló para mí. Se lo dijo a Hugo Pérez primero, después habló conmigo y me dijo, yo sentía una cosa acá en el pecho que me iba subiendo hasta la garganta, y cuando usted pidió si había alguien que quería levantar su mano, yo no lo iba a hacer por vergüenza, pero pudo más. Lo que sentía en el corazón, y levanté mi mano. Y la verdad, y llorando me lo decía, con lágrimas en los ojos, un hombre que se ve que había vivido mucho de este mundo, porque estaba todo lleno de tatuajes y adornos, piercing que le llaman, y anillos, y que estaba buscando verdaderamente la ayuda de Dios. Y el Señor se la dio. Quiere decir, y fue todo basado en el Salmo 107. Y llevándolo a la experiencia con Cristo, por supuesto. Entonces quiere decir que no hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto al valor de inspiración divina. Sí hay tiempos y espacios y lugares determinados para lo cual fue hecho, pero eso no le quita autoridad ni lo hace menos que el Nuevo Testamento. Muchos hoy día directamente no toman el Antiguo Testamento porque lo consideran solamente para los judíos, o directamente no les interesa hablar del Nuevo Testamento. Y otros toman el Antiguo Testamento, lo tuercen para provecho propio, para engañar a las personas. Estaba mirando el otro día un video donde una pastora se ponía un manto de pelos y agarraba una vara y proclamaba con un texto del Antiguo Testamento, y para cómo las versiones son tan dispares y disímiles y cualquier cosa, y decía, el que se ponga un manto de esto y tome una vara de esto puede poner una maldición contra toda nación, contra toda persona, contra todo demonio que se levante contra la vida del creyente. Decía, ¿no? Y se ponía un manto y un palo agarraba, como si fuera un elemento como el de Juan el Bautista, ¿no? Que se vestía con piel de camello, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo tuercen las Escrituras. Gracias a Dios que nosotros tenemos este maravilloso y bendito método o modo de interpretar las Sagradas Escrituras y autenticar el valor de las mismas para nuestras propias vidas, para que el gozo sea cumplido en nosotros y para que también podamos siempre testificar con total seguridad de que no hay en ella variación de ninguna naturaleza. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.